Ahí sí tenía tu... Ay, no, perdón. Me olvidó. Ya están dispuestos, beso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel. Ya está la idea, hecha canción, y la cuartilla y el corazón. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Todos juntos, letra y risa, paréntesis juntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Los puntos, letra y risa, paréntesis juntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Muy buenas noches para todos. En Medellín vamos bien. Para que sigamos disfrutando de estos espacios de encuentro de manera segura, la invitación es a que permanezcamos siempre con nuestro tapabocas bien puesto, cubriendo boca y nariz, al igual que nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tenemos en este momento hace parte de nuestra franja de las charlas de la tarde. Nos acompañan Pilar Quintana. El 2021 ha sido un buen año para ella. Fue galardonada con el Premio Alfaguara de Novela por Los Abismos, comunicadora social y una de las escritoras colombianas más valoradas dentro y fuera del país. Esto sucedió después de publicar su novela La Perra en 2017, en la que describe la experiencia de una mujer en el Pacífico colombiano que, además de cuidar con esmero un animal, desea tener un hijo. Este libro, que ya ha sido traducido a más de 12 idiomas, permitió a los lectores conocer su estilo directo, fluido y sensible a la geografía o al cuerpo. Por este libro recibió en el año 2018 el 4º premio Biblioteca de Narrativa Colombiana EAFIT y ha sido invitada a varios eventos literarios dentro y fuera de Colombia. La Perra también fue incluida en The 2020 National Books Awards, uno de los galardones más importantes en Estados Unidos y otorgado por la revista The New Yorker a los mejores libros del año. Esta novela también la hizo acreedora de un premio que el público alemán concede a autoras de África, Asia, América Latina y el mundo árabe desde 1987. En 2007, Pilar Quintana fue incluida en la lista de los 39 escritores menores de 39 años destacados en América Latina y publicada por el High Festival, uno de los eventos literarios más importantes del mundo. En 2020 publicó una edición nueva de Caperucita se come al lobo, un libro de relatos donde muestra su capacidad de narrar con sensibilidad la rudeza de algunas situaciones cotidianas. Nos acompaña también Esteban Duperli. Su talento como escritor se vio reflejado en la novela Dos Aguas, publicada por Angosta Editores en 2018 y que recibió una buena respuesta por parte de lectores y expertos. Periodista y fotógrafo, ha sido colaborador de algunos de los medios de comunicación más reconocidos en Colombia. Trabajó en los eventos del Libro de Medellín y en el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, un lugar que reúne a la obra de algunos de los fotógrafos más reconocidos de la ciudad e imágenes con valor histórico y social. También ha trabajado en publicidad, diseño gráfico, cine e investigación histórica.
Con ellos estará conversando Adriana Cooper, periodista y magíster en estudios de Israel y de Medio Oriente. Fue corresponsal en Israel para los principales medios de comunicación de Colombia y para agencias de noticias internacionales. Ha sido traductora y profesora de hebreo y cultura judía. Su gusto por la cultura local se ha visto reflejado en su trabajo para varias instituciones. Se ha interesado por la literatura y los escritores colombianos, a quienes ha entrevistado para varios medios de comunicación del país. Actualmente trabaja en el periódico Vivir en el Poblado, participa en varios proyectos editoriales y es columnista del diario El Espectador. Con ellos tres estaremos inmersos en una charla titulada La costa como el destino, el mar como memoria, dos mundos que se encuentran en la literatura. Bienvenidos. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber sacado hoy un espacio de su tiempo y acompañarnos hoy. Buenas noches Pilar, buenas noches Esteban. Buenas noches Pilar. Hola. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos invita acá y es el mar. Antes de que empezáramos la charla conversaba con Pilar y con Esteban que este mar de los libros que tenemos aquí, Dos aguas de Esteban, y nos vamos a centrar un poquito hoy en La perra que es el que nos convoca principalmente por el tema. Tiene un mar distinto, no es ese mar que vemos en Instagram de vestidos de baño y cielos infinitos. ¿Cómo es el mar de la perra, Pilar? Y ya después sigo con Esteban. Uy, pues bueno, hola. ¿Sí me oyen? Parezco en Zoom. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Pues qué dicha estar aquí, muchas gracias por presentarnos, gracias Esteban, qué dicha estar, y además hablando de otra cosa que ya me tengo aprendidas las carretas pues de memoria que he dicho este año, pero entonces quedo, ¿y ahora qué digo? Empezamos de cero, de nuevo, Sí, algo nuevo. de cero. Sí, bueno, yo recuerdo cuando iba a publicar La perra y se la leyó una amiga y me dijo como que qué libro tan duro, y yo, pero duro, ¿por qué? No me parece duro, ¿no? Y me dijo, pero es que hasta el mar traga y escupe gente, ¿no? Y es un mar que traga y escupe gente. Y creo que, digamos, la protagonista de La perra, que se llama Damaris, vive en un lugar que queda a 1 hora en lancha de la ciudad más cercana y está cercada por la selva y el mar, ¿no? Y la selva es muy terrible, ¿no? Es como el lugar más miedoso, y el mar también lo es, pero el mar por lo menos permite la salida y te lleva a otro lado, ¿no? Okay. Y creo que en La perra esa selva y ese mar funcionan como un cerco, y aunque es muy abierta la novela, uno siente que ella está encerrada todo el tiempo, ¿no? Que está cercada por esa selva y ese mar. Muy bien, ¿cómo es el mar de Dos aguas, Esteban? Es un mar que también es agreste y que también es como muy fértil, pero es distinto. Sí, es un lugar que se parece a muchos sitios conocidos, pero en realidad es una sumatoria de lugares. Es una geografía más relacionada con el Caribe, y en general el Caribe americano es casi que igual desde México hasta Venezuela, ¿no? Es un lugar que yo intenté que fuera... Que no fuera el de las agencias de viajes, ¿cierto? Que no fuera el mar de las agencias de publicidad, que es una invención del siglo XX, ¿no? Que es una invención del turismo, que el turismo es una invención del siglo XX, pero que en realidad cuando uno lo mira de cerca no es así. Suele ser un lugar agreste, un lugar agresivo, que no necesariamente es cristalino, que muchas veces está compuesto de tonos más ocres que de tonos más brillantes, que es algo que vemos mucho como también en la publicidad, que de hecho pues el mar de Pilar sí que es cierto que está hecho de colores ocres y no de colores oscuro, barro. Y no de colores vibrantes. Entonces este lugar que es, digamos, como la frontera de agua de otro lugar en la tierra, que se llama, pues que yo lo defino en La Coquera, que es como una suerte de isla en tierra firme, porque también está rodeada por mangle por los lados y por detrás. Yo intenté que fuera un lugar que le hiciera la vida más compleja a los personajes, que no fuera un lugar fácil de estar. Y en esa medida, digamos que lo quise retirarlo de un lugar paradisíaco, que también es otra de las ideas que tenemos sobre el mar, especialmente los andinos. Seguramente vamos a conversar de eso más adelante,
pero la gente de los Andes tiene una idea idealizada del mar. Entonces, pues en suma era intentar construir un mar que no fuera idealizado. El estereotípico. Exacto. Nosotros tres fuimos a la playa también cuando estábamos chiquitos, nos llevaron a esos paseos familiares, sin embargo, ese no es el mar que aparece acá. ¿De dónde llega esa decisión de este paisaje tan distinto y tan cambiante, incluso a veces hasta violento? Bueno, nosotros los colombianos, nuestro referente de mar es el Caribe, ¿no? Nosotros en las clases de geografía nos dicen siempre que tenemos dos océanos, ¿no? Pero efectivamente y es verdad, pero pareciera mentira porque la gente no conoce el Pacífico, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos así, intentando hacer la tapa de la PR y me enviaban unas tapas y yo decía, pero manica, eso parece Providencia. Y me decían, pues de mar. Y yo, sí, pero no, esa no es. Y entonces yo empecé a enviar fotos, como yo viví 9 años en el Pacífico, entonces les empecé a enviar fotos como, miren, esto es lo que tenemos que lograr, ¿no? Y finalmente terminó una foto no hecha por mí, sino por un fotógrafo de Buenaventura, ¿verdad? Porque no tenemos eso en la cabeza. Y yo muchas veces he pensado que la cordillera occidental es un muro, ¿verdad? Y que ese muro separa el Pacífico de Colombia y allá hay otro universo, y es un universo que es desconocido y misterioso, y lo conocemos a través de unas noticias de corrupción, de repente cuando se inunda. El gobierno del Chocó, por ejemplo. Exacto, Sí. Conocemos eso sobre el Chocó, y yo viví allá 9 años y pues allá la vida es muy compleja, ¿no? Hay cosas que yo vi pasar allá y que yo hice que acá en la ciudad yo no puedo contar porque nos van a juzgar horrible. No hay ¿verdad? marco mental para... Ajá, y cuando la gente, y yo cuando llegué al Pacífico, yo juzgaba a la gente que vivía allá con mis ojos de citadina, hasta que tuve que ir a vivir a un lugar donde pues para que saliera agua de la llave en mi casa la tuve que hacer yo el acueducto, ¿no? ¿Verdad? No, pero realmente, ¿no? Literal. Sí, para poder tener un baño y que el popoje fuera, pues tuve que hacer el pozo séptico, ¿verdad? Y entonces también, pues comprendí muchas cosas, ¿no? Digamos que yo llegué a vivir al Pacífico y yo pensaba, ay, voy a abrazar a los árboles y qué maravilla y qué linda la naturaleza y no voy a contaminar porque tengo un nacimiento de agua a 100 metros de mi casa, ¿no? Y en la primera semana mi ex marido estaba infectado y se le iba a caer la pierna, las termitas estaban comiendo la madera que habíamos mandado cortar para construir. Y me fui a Buenaventura y llegué a todas las secciones de venenos, como a la farmacia, deme todos los antibióticos que tenga, y a la otra todos los venenos para envenenar la madera. Y entonces pues comprendí que si uno quería vivir en la naturaleza tenía que ser con ese espíritu civilizador, y que el espíritu civilizador no era ir a abrazar árboles descalzo, sino con el machete, ¿no? Y como usted allá, selva, y yo acá en mi casa. Y creo que tampoco... Cuando decidí que iba a escribir una novela que pasaba en el Pacífico, no tenemos muchos referentes de literatura en el Pacífico. Está Las estrellas son negras, en María hay un pedazo cuando Efraín vuelve de Londres, y entonces ahí cruza el Pacífico y ahí lo vemos, ¿verdad? Y entonces yo sentí que si yo iba a narrar una novela del Pacífico, yo iba a narrar un territorio literario era desconocido, pero que además para los colombianos, nosotros del interior, los mestizos del interior, también era desconocido, entonces que yo tenía que tener mucho cuidado y narrarlo con mucha sensibilidad, ¿no? Y hacer que el personaje, si iba a ser una cosa terrible, que nadie dijera, pero esta señora malvada, sino que entendiera las circunstancias. Las circunstancias. Bueno, el mar de Dos Aguas también es un mar que hay que luchar y hay que ganárselo, o sea, no da nada como gratis tampoco. Entonces Sí. quería saber cómo era ese mar de acá. Cuando Pilar decía que la cordillera occidental es un muro que separa al Pacífico, yo creo que eso es una circunstancia geográfica análoga con los mares de Colombia, y es que para poder llegar al mar hay que atravesar un muro, hay que subir primero a una parte donde hace mucho frío, Sí, y montaña. subir allá es muy complejo, y luego uno vomita. y uno vomita, y entonces como uno va para el mar va de pantaloneta, pero en realidad
Hay pues neblina, hay cosas, sí, pasan pues, cosas. para los caleños la concepción del frío es el kilómetro 18, ¿no? Que tienen que subir para poder llegar a Buenaventura. Entonces ese asunto de ganarnos el mar Está enredado. es como tener que pasar primero por un calvario para poder llegar a ese lugar supuestamente idílico donde no terminan sucediendo cosas tan idílicas. Entonces a mí eso siempre me llamó mucho la atención, esa peregrinación que había que hacer, que pues yo la intenté narrar en la novela. Mencionaba a Pilar a María, y en María está Sí. inversa, la cuentan es inversa cuando él entra desde el Pacífico, pues para subir, cuando Efraín llega desde el mar por el Pacífico para subir al altiplano. Esto pues es una travesía Así es. tremenda. Entonces a mí eso me interesaba mucho, esa idea de que el mar es una cosa que a nosotros nos fascina y que para poder vivirla nos la tenemos que ganar a través de un camino tortuoso. Y que cuando llegamos allá termina siendo una experiencia anticlimática, como lo que contaba Pilar, porque lo que sucede allá es como fuera de nuestro sistema fuera de nuestro sistema como cultural De experiencias, físico. creencias, todo. Exactamente. Y es la idea de la civilización, que eso también pues es algo que está muy arraigado como en el imaginario de los occidentales. Es decir, estos territorios a donde el occidental tiene que llegar a civilizar, supuestamente como a llevar el progreso, y en ese proceso de civilización pues hay muchísimo drama. Por lo regular hay enfermedad, por lo regular hay pasar trabajos, hay todas esas cosas de cuando uno se sale, pues digamos, como de Esa comodidad. de su ecosistema, pues. Cuando uno lee los dos libros, logra llegar a ese territorio. Digamos que los que hemos estado aquí o los que están aquí han tenido el libro y lo leen en un apartamento, en un lugar pues totalmente tranquilo, uno logra irse hasta allá. Y yo creo que eso es gracias a una construcción de una atmósfera. ¿Cómo fue escribir esa atmósfera y cómo fueron las decisiones para lograr como crear ese efecto en el lector y que el libro fuera creíble, que estamos ahí en ese mar? A mí me parece que uno tiene que invitar al lector a vivir en un lugar, ¿no? Que una novela es como cuando uno se va de vacaciones y llega a un sitio y la gente habla distinto, la comida sabe otra cosa, el cielo es diferente. Entonces yo quiero lograr eso, ¿no? Y como que lo primero que yo hago en un borrador no es eso va siendo lo penúltimo. Pero entonces, primero trabajo a partir de las acciones narrativas. Y cuando yo tengo un edificio que no se va a caer, ahí empiezo a meterle la atmósfera, ¿no? Digamos que yo siempre siento que el primer borrador de la novela es un edificio en obra negra, ¿no? Y luego el trabajo que sigue es, pues, ponerle los acabados, los muebles, hacerlo un lugar habitable. Y yo creo que eso se logra con la reescritura, ¿no? Entonces eso es lo que hago. Y luego lo último que trabajo es como el lenguaje, como pulir el lenguaje para Escoger las palabras. escoger las palabras y que sea preciso el lenguaje. Esteban. Pues en mi caso, como era la primera vez que yo escribía ficción, yo hice muchas cosas con la espontaneidad del que no sabe qué está haciendo. Entonces, yo escribí como de oído, ¿cierto? Yo no he tenido formación literaria académica, entonces yo empecé como a escribir de oído, y yo lo que sí hice fue un asunto de añoranza, de exaltación de un lugar que había sido muy importante para mí, donde yo había pasado muchísimas temporadas de mi niñez y de la adolescencia primera, y que para mí era como una suerte de paraíso perdido. Porque ¿Falcobeñas o Tolú por ahí? es un lugar en el Golfo Morrosquillo Ok. que se ha transformado radicalmente, y que el tiempo que yo fui niño y la primera adolescencia era un lugar, digamos, muy similar al que yo cuento en La Coquera, y yo me he pasado el resto de la vida volviendo a buscar ese lugar, tratando de encontrarlo como en otros lugares, porque sencillamente ya no existe. Entonces para mí era como un paraíso perdido que yo lo quería contar. Entonces yo sí hice un asunto como de explayarme en la reconstrucción minuciosa de ese lugar,
que seguramente no es así, que seguramente es el lugar que habita en mi cabeza, ¿cierto? Es como mi mundo interno, que también está atravesado pues como por otros lugares y por otras imágenes que yo he visto, pero sí era este asunto de ser, de explayarme en una reconstrucción de algo que ya no existía y que yo lo quería hacer tal cual. Entonces lo que terminó siendo, pues que es al mismo tiempo el punto fuerte, el punto débil de la novela, porque cuando el lector sencillamente no se conecta con esta descripción profusa de los escenarios, pues no, para él no hay truco en el libro, pero cuando el lector sí lo encuentra cercano, pues es una experiencia estética chévere y divertida y emocionante para el lector. Entonces esta cosa de escribir profundamente los escenarios era más un asunto de añoranza mía, de reconstruir un lugar mental y sentimental dentro de mí que ya no existía. Entonces pues eso es casi pues como medio cartográfico pues y como arquitectónico, como de construirlo en el detalle, en la minucia, que era toda una naturaleza a la que yo había estado muy cercana, que sensiblemente me gustaba mucho y que ya no tenerla cerca pues me producía como un lamento. Ahorita que Pilar habló de escoger las palabras, en alguna de las descripciones que yo escuchaba, que leía de la perra, hablaban de una prosa seca. A mí me llamó la atención, incluso me puse a pensar eso qué significaba. Entonces quería preguntar un poco por eso, porque hay frases que son muy contundentes y que también tienen belleza ahí dentro de su longitud escasa. Entonces quería preguntar por eso, por el estilo. Pero qué bacano lo que dijo ahorita Esteban, porque yo también escribí esa novela cuando ya vivía en la ciudad y la escribí era como un canto a ese lugar perdido, ¿no? Que era un paraíso horrible, pero perdido, ¿verdad? Y yo creo que se escribió con nostalgia y yo estando en Bogotá queriendo sentirlo otra Volver vez. ahí. Ajá, entonces me tocó inventármelo, pues. ¿Y qué era tu pregunta? Hablábamos del estilo, de la prosa. Sí, Ahorita sí. le voy a preguntar a Esteban un poco de la fotografía y las imágenes, como para hacer un balance entre los dos. A la hora de escoger palabras, o sea, porque hay escritores que a veces se extienden más en las descripciones y aquí no, aquí hay un balance a veces, son frases a veces muy cortas que yo creo que tienen un sentido y ya después las descripciones entran. Entonces quería preguntar un poco por eso, por el estilo. Mira que hay unos libros que uno coge y en la contratapa dicen, en este libro el protagonista es el lenguaje. Yo inmediatamente hago así y digo, no tiene uno donde haya una historia, porque yo sé que ese no me va a gustar. Ok. ¿Sí me entendés? Eso no. Y el lenguaje es importantísimo y es nuestra herramienta, pero yo lo que quiero hacer es que el lenguaje desaparezca y que yo quiero que el lector esté como cuando va a cine y lo que tenga son imágenes y no que el lenguaje llame la atención y entonces se le olvide que está en una historia y diga, oh, qué poético esto. Yo quiero que no. Y muchas veces cuando pulo y cuando reescribo, lo que intento es no estar yo ahí, que no estén mis palabras, sino las que la historia necesita para que funcione. O sea, casi que verse desde afuera. Sí. Eso. Perdóname, Sí. cuando yo estaba escribiendo Dos Aguas, yo leí La Perra. Porque cuando yo estaba en el proceso de escritura fue que salió y como eso salió pues como un totazo, yo de una vez fue por el libro, porque yo me preguntaba mucho si la descripción de la naturaleza funcionaba literariamente en el siglo XXI, ¿no? Pues porque, es decir, eso en el siglo XIX ya había pasado mucho, en el siglo XX, y pues como ahora estábamos como volcados a la novela urbana. Exacto. Y a la nueva tecnología, yo decía, pero describir un manglar, describir un caño, eso sí funciona en los libros hoy. Y cuando yo leí La Perra, yo fui como, sí, funciona. Y a mí... Pero ya Tomás nos había mostrado que sí. Sí, ya Tomás había escrito manglares, que ahorita hablamos de... Hablamos de Tomás González. manglares. Y a mí, y claro, o sea, digamos como que La Perra tiene una prosa que es bastante limpia. Pero yo creo que eso tiene una lírica, pues, mejor dicho, yo vi ahí una lírica en La Perra que a mí me impulsó a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo de la descripción de la naturaleza, y que la naturaleza era un elemento importante en la historia que yo estaba haciendo, porque yo vi que era un elemento importante en la historia de La Perra. Yo no sé si La Perra podría funcionar en otro ecosistema. No puede. Exactamente. No puede. No, la historia se cae porque si fuera en otro lugar, entonces la señora le tocaría ir a la EPS
Y Sí, ya. al veterinario. Exacto, y ya se acabó, ¿cierto? Sí, ya, murió la novela. Y no es una naturaleza Claro. que la pone contra la pared No, a hacer no. las cosas que tiene que hacer. Sí. Entonces a mí eso, para mí eso fue como abrir una llave de un tema por el que podía entrar. Y quería preguntarle, Esteban, cuando uno está leyendo las descripciones, uno imagina más fácil el paisaje. Entonces quería saber sobre la influencia de la fotografía, si siente que le ayudó y que fue importante para escribir o que fue... Lo que pasa es que ahí vuelve otra vez como el asunto que fluyen de manera espontánea que uno no sabe cómo... ¿De dónde viene eso? Sí, Exacto. y que se mueve también mucho en el ámbito de la irresponsabilidad, pues porque uno lo hace porque lo hace y ya. Yo vuelvo y digo, yo no tengo formación literaria académica, entonces ciertas cosas las empecé simplemente a hacer, yo creo que esto se Por hace instinto. así, exacto. Y posiblemente se haya, pues, digamos, un asunto de observación minuciosa de la naturaleza en la medida en que yo he sido fotógrafo aficionado de naturaleza. Y ser fotógrafo de naturaleza se parece mucho, un poco a la cacería, es este asunto de estar quieto. Es decir, tomarle una foto a un pajarito se parece mucho a acecharlo cuando está en la cacería. Lo que pasa es que uno no lo mata, lo fotografía. Entonces hay que estar quieto, hay que estar observando. El pájaro se puede demorar un montón de rato en llegar y cuando son mamíferos es todavía más. Entonces esto de estar uno echado sobre la tierra y mirando una hojita al frente y mirándole las nervaduras a la hoja. Y además pues también es mi temperamento, ¿no? Pues un poco como de observación minuciosa de las cosas. Yo creo que eso se tradujo ahí. Entonces lo de haber tenido, digamos, un entrenamiento de fotógrafo también espontáneo de esa manera. Y luego a la hora de pensar, bueno, yo cómo describo este paisaje, yo creo que todo eso que yo tenía en la cabeza, pues se pasó Salió. como para a la mano de manera Así es. espontánea. Quería preguntarles un poco si ustedes creen que el paisaje influye en el temperamento, en la personalidad o en la vida de una persona. Hay teorías extensas de eso, libros completos. ¿Qué opinión tienen ustedes ya después de haber escrito libros de esto y haber vivido en estos lugares? Pues mira que uno no puede cortar la madera sino en cierta fase de la luna, porque si la cortas en la fase que no es, se pudre más rápido, ¿no? Y yo allá empecé a observar cómo las uñas me crecían más cuando la luna estaba creciente, y entonces no es que el paisaje influye, es que somos animales y somos de la naturaleza, y las mareas y la luna y el sol y todo, pues nos influyen o sea, esa es la verdadera astrología para mí, ¿no? O sea, que somos animales. Entonces, y eso fue lo que yo sentí con mucha potencia al vivir en la selva, ¿no? Yo me he pasado escribiendo sobre la animalidad y por eso hice 4 libros sobre sexo y luego 2 libros sobre la maternidad, porque ahí es donde somos animales, y creo que no es que el paisaje me cambie, sino es la naturaleza misma. Y hay otra cosa como que quiero agregar a lo que estábamos hablando como del paisaje, y es que a mí me interesa que en mis novelas haya paisaje por eso, porque yo hablo sobre la animalidad y lo que busco es ver al ser humano, reflexionar sobre el ser humano en cuanto a animal. Eso es lo que yo hago en mis libros y lo que me he pasado haciendo siempre. No sé por qué, no tengo claro por qué, pero ya después de 6 libros lo sé. Y entonces el paisaje, cuando yo lo pongo, es por eso, porque pertenecemos y estamos en la naturaleza, pero además no lo puedo poner gratuito porque a mí me gusta y porque qué bacano, ¿no? Tiene que cumplir una función. Entonces, si el cielo está gris, ese cielo gris tiene que ser, porque la escena es opresiva, entonces tiene que ayudar a hacer la escena más opresiva. O si el personaje está peleando con el marido y entonces afuera hay una lluvia, entonces la lluvia tiene que ayudar a la furia del personaje, ¿no? Pues Chekhov nos dijo que si vamos a introducir un arma en un cuento había que disparar, había que usar esa arma. Lo mismo es con el paisaje, ¿no? Yo lo puedo meter, pero no solamente como Balzac porque le gustaba describir muebles, entonces hace 8 páginas de mueble y hoy lo leemos porque es Balzac, pero a nosotros no nos van a leer así, ¿no? Nosotros no somos Balzac. Entonces tenemos que meterlo de una manera que narrativamente que tenga una razón de ser narrativa, que sirva para contar la historia. Eso creo yo. A eso del influjo del clima le tenemos mucho susto
porque eso es una herencia de algo que se inventaron los europeos en el siglo XIX que se llamaba el determinismo geográfico. Y era que, según los europeos, la civilización no podía florecer en los trópicos, ¿no? Entonces eso generó todo un asunto pues de que los que no vivíamos en Europa no podíamos civilizarnos. Entonces a esa idea le empezamos a coger mucho susto, que es el influjo del clima, porque pues, sabemos obviamente que la civilización puede florecer en todos los lugares, pero nos da mucho susto de decir si el clima o no nos influye. Y yo no creo que nos determine, pero yo definitivamente sí creo que uno no es el mismo a 38 grados con humedad relativa del 90% que a 2 grados centígrados en la tundra, ¿cierto? El ecosistema creo yo que lo obliga a uno a hacer cosas distintas. Y vos te preguntaba lo de la perra, yo también decía, la perra no puede funcionar en otro lugar, en un ecosistema más tranquilo, Damaris no se ve abocada a hacer las cosas que tiene que hacer. Y yo cuando construí Dos Aguas, ese lugar de la coquera, yo también pensaba en un lugar que le hiciera la vida compleja a los personajes. Entonces es un lugar donde lo que tiene que retener agua gotea, por donde tiene que fluir agua no sale, la madera se pudre, el metal se oxida, las máquinas se ahogan, ¿no es cierto? Y en la medida que uno tiene esos problemas físicos del día a día, pues uno se vuelve más conflictivo y resolver los problemas con otras personas son más complejas, pues porque el agua tiene que fluir, ¿cierto? O sea, pues uno no tiene problemas porque uno abre la llave y sale el agua, bien. pero cuando el agua no sale y llega alguien a joder, pues uno está muchísimo más reactivo. Entonces a mí este escenario tropical, que claro, se inscribe en una tradición de una fabricación de paraísos, etcétera, eso es digamos otra cosa, pero a mí este escenario tropical que les podía hacer la vida difícil a los personajes, era mi intención fabricarlo, ¿cierto? Y por eso también el lugar, yo muchas veces, yo quería que sucediera al lado del agua, pero yo muchas veces decía, esto lo puedo hacer en un lago andino o en un lago en cualquier otro lugar. Yo decía, no, yo creo que esto, lo que en realidad hace que los personajes funcionen de esta manera un poco cruel, que estos hombres se enfrenten, pues porque en el libro pues hay una puja constante como de dos hombres ahí que intentan ser alfa, que estos hombres se enfrenten cada vez de una manera mucho más instintiva, se logra en virtud del ecosistema en el que viven, que es un ecosistema violento no, agreste, difícil, con mosquitos, donde las comodidades hay que lucharlas. Entonces a mí definitivamente eso me interesa y yo ahora estoy intentando nuevamente escribir y estoy intentando hacer también que el ecosistema en el que sucede la historia ayude también a determinar las cosas que hace el protagonista, porque es nuevamente un territorio de frontera, una llanura vasta, desolada, con una sequía de muchos meses. Entonces ahí estos personajes tienen que estar bajo unas situaciones de estrés producidas por el ecosistema que los hacen hacer unas acciones que no harían sentados en la fiesta del libro conversando. Muy bien. Ahorita hablábamos un poco de escritores o autores que hayan servido un poco como para construir mejor estos relatos. Entonces quería preguntarle sobre eso. No, pues Tomás González. Y también Jorge Isaacs, pues es que Jorge Isaacs a mí me enseñó una cosa maravillosa y fue a ver tu propia tierra con ojos de extranjero, que eso fue lo que él hizo y por eso para mí María es maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que ellos dos fueron muy como mis padres en cómo construir naturaleza en las ficciones. Y quería agregar algo a lo que estaba diciendo Esteban antes, y es que yo tuve muchos perros cuando viví en el Pacífico colombiano, y entonces los primeros 3 perros fue un desastre absoluto, y siempre llegaban los nativos y me decían, no lo va a amarrar, y yo, ¿cómo le ocurre que yo voy a amarrar a un perro? O sea, ustedes amarrarán a sus perros, pero yo no, ¿no? Y todos los perros se volvían salvajes y se iban a la selva y los mataban culebras o se volvían cazadores espantosos, hasta que mi última perra, que sí funcionó, pues la amarré, ¿no? Y pues uno vaya y se le sale lo salvaje, la llamada de lo salvaje, ¿no? Eso. ¿Cuál es la pregunta? Estábamos hablando de autores, los autores. que hayan ayudado, de pronto servido para construir mejor estas historias. Tomás González para mí fue revelador. Cuando la gente lo lee, hace la asociación con Primero Estado del Mar y por supuesto pues está la asociación, pero sobre todo, y de hecho pues hay como un pequeño homenaje que yo le hago a uno de sus poemas, es un poemario
que Tomás González tiene que se llama Manglares, que a Tomás González solemos conocerlo por la prosa, él tiene un poemario que se llama Manglares, que además es un libro muy especial, porque el libro se encoge o se expande, el libro lo reeditan cada tanto, y cada vez que lo van a reeditar, Tomás González quita unas cosas, pone otras nuevas, entonces él dice que verdaderamente eso es como un manglar, que se expande. Y ahí fue la primera vez que yo vi que era esa naturaleza a la que yo había estado expuesto cuando niño y cuando adolescente, que echaba tanto de menos, fue la primera vez que yo la vi reflejada en literariamente, y que yo vi que eso tenía como un potencial poético y como un potencial lírico, y yo dije, no soy obviamente no es como yo soy capaz de hacer esto, no soy capaz de escribir igual, sino que yo soy capaz de hacer algo esto similar con esta naturaleza, es decir, yo soy capaz de esa naturaleza que yo conozco, dotarla también de un sentido poético. Entonces a mí eso fue pues como también pues como una llave que abrió un nuevo camino para mí. Y los autores norteamericanos que en estos días aprendí que se llama pues como el surgótico, esos autores norteamericanos de principios del siglo XX, John Steinbeck y Faulkner, que no necesariamente entran en estos asuntos pues detallados de naturaleza, pero para quienes la naturaleza sí es importante, porque es también una geografía más bien agreste, la del sur de los Estados Unidos de principios del siglo XX, que no es el Estados Unidos del Atlántico Norte, de las ciudades desarrolladas, sino que es el sur de los Estados Unidos, polvoroso, reseco, campesino, rústico, donde la gente tiene otros códigos culturales y otros códigos de comportamientos que precisamente los acercan más a eso que quizás llamamos crueldad, ¿cierto? Que muchas veces es más que todo un instinto humano pues mucho más aflorado. Entonces a mí leer eso también me influenció pues muchísimo, y también intento yo hacerle, pues digamos, el recorrido de Dos Aguas, de la llegada a la Coquera, es claramente, digamos, un homenaje, una alusión a las Viñas de la Ira, ¿no es cierto? Que es un recorrido desde Oklahoma hasta California, por una carretera también súper desolada, donde la familia se va perdiendo. En este caso la familia no se pierde, se mantiene pues como unida, pero esa idea de una familia atravesando una geografía rústica, que es casi como un movimiento militar, a mí eso me parecía que tenía como una épica pequeña, pues. Entonces toda esa relación con el paisaje para mí es importante, y es lecturas que busco. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo a Álvaro Mutis también, que Álvaro Mutis también tiene toda eso. la saga del Gaviero, pues También es tiene... Omar o Neblina, o una exaltación de lo natural, pues. Ya ha pasado un tiempo después de la publicación de estos libros, y muchos de los lectores es gente que vive en las ciudades, entonces quería preguntarle un poco por las reacciones de los lectores, o si de pronto en esas conversaciones con lectores, editores, han encontrado otras cosas o visto otras cosas en los libros que de pronto ustedes en el momento de escribir no vieron o no sintieron. A mí me ha pasado cosas muy chistosas, porque La perra ha sido traducida, y entonces hubo una reseña en Francia donde decía que era realismo mágico, y yo, manica, ¿dónde está el realismo mágico? Y luego entonces me tradujeron la reseña, porque yo no sé francés, y decía que había espíritus y un médico que echaba humos y cosas, y yo, pues eso no era mágico, eso era realista completamente, ¿no? Entonces eso fue muy chistoso. Luego otra de mis editoras le dijo a mi agente que a ella le encantaba el terror latinoamericano, y yo... Y entonces yo dije, bueno, pues sí, la selva es miedosa y tiene murciélagos que chupan sangre, ¿no? Entonces son unas lecturas que yo digo, pucha, y hay, digamos, está traducida en Islandia, ¿no? Y yo digo como, ¡ah! Allá, ¿cómo leerán esa vaina? Como uno leer Volcanes de Islandia, ¿no? Claro, y yo tengo una lectora, yo creo que la única que compró el libro allá, y entonces ella me siguió por Instagram, y yo la sigo, y yo veo los paisajes de allá, y entonces digo, como, o sea, debe ¿Cómo lo ser está muy viendo? raro leerlo allá. Ajá. Esteban. A mí me preocupaba cuando salió, pues porque claro, yo soy un hombre urbano de Medellín, digamos pues que corresponde al tipo blanco mestizo, entonces a mí me preocupaba mucho cuando salió, qué sucedería que lo leyeran, digamos, pues, lectores del Caribe o del mismo Pacífico, pues porque eso era pues un poco pues como una prueba de fuego. Y a mí me ha parecido muy chévere porque en general los lectores sienten que reconocen genuinamente El lugar. donde están, y les produce
como el mismo asombro que a mí me produjo cuando yo empecé a leer todas estas cosas, como yo no sabía que mi lugar podía ser representado de esta manera, como atravesada por la lírica y por lo poético. Y digamos, pues ya lectores, pues como citadinos, yo creo que se produce un efecto saludable en la medida que es lo que mencionaba ahorita, la novela contemporánea suele estar enmarcada en ambientes urbanos. Entonces, cuando se topan con esa novela, que yo no creo que sea una novela contemporánea, yo creo que es más bien como una novela del siglo XX, pues, o digamos que suena como estas cosas del siglo XX, pues es también como saludable porque es como un cambio de ritmo, ¿no? Es decir, he estado leyendo sobre pavimento y sobre cosas contemporáneas y de pronto aparece esto, que parece como del siglo XX, que se parece un poquito a lo que leíamos en las revistas Elecciones, a estas novelitas como de aventuras de literatura como medio barata, pero que nos entretenía. Entonces, en ese sentido, el que el lector se encuentra con esa naturaleza, con ese panorama, con algo, digamos, como que lo saca de su agenda de lecturas, suele ser una experiencia agradable de lectura para el lector, y a mí, pues eso como autor me hace sentir súper contento. En ambos libros los personajes se transforman al final, como suele pasar pues en los buenos libros. O sea, Damaris no termina de la misma forma que empezó, y el Boga y los inmigrantes también tienen como otro aprendizaje. ¿Eso fue algo que se fue desarrollando de forma natural en el libro o en intención determinada al principio? No, pues es que para mí eso es una historia. Yo siempre empiezo o sea, tiene que haber 3 acciones narrativas en las historias que voy a contar. Una donde el personaje está de esta manera, otra donde pasa algo terrible y otra donde cambió, ¿no? Y yo creo que además la perra, yo lo que iba a hacer era llevar, para los que no se lo han leído, no les voy a hacer spoiler, pero al final la protagonista hace algo feo, horrible, y esa era la novela que yo iba a contar, ¿no? Y entonces yo iba a hacer una novela de una señora que hacía eso terrible. Pero entonces, pues, si yo, ¿cómo construyo eso? Entonces yo dije, ¿y quién es ella? Y entonces, pues, si era una maltratadora de animales, la novela duraba un párrafo. Entonces me tocaba ser alguien dulce, maternal, construir todo ese linda, personaje y antes de llevarla llegar a cometer eso. Ese era como el reto, ¿no? Y yo creo que pues a veces una historia es llevar a un personaje del punto A al punto C, pero también es un juego para uno como autor, cómo voy a llevar yo al personaje a hacer eso, ¿no? Ella en una de las primeras páginas dice, nunca nadie es capaz de cometer ese acto terrible que yo voy a cometer al final, ¿no? Y al final va y lo hace. Eso. Yo creo que yo voy a ser un muy mal escritor porque a mí sí me interesa la moraleja. A mí me interesa que el personaje se redima, o a mí me interesa que el personaje se pierda. Y en eso hay moraleja. Y en estos días leía yo una de esas reseñas que le dejan a uno por ahí por internet, y alguien decía que parecía una historia bíblica. Y yo, tal cual, ¿cierto? Es la historia de la Tierra Prometida. O sea, esto es un mito de la Tierra Prometida, que es un mito que se ha contado innumerables veces a lo largo de la literatura. Entonces, a mí en ese sentido me interesa la moraleja en los libros, que no es una... Es decir, no es una... explícita, no es una moraleja explícita. Y no es que yo pues quiera leccionar a nadie en torno pues a un sentimiento moral, pero a mí la redención del personaje o la pérdida, y que eso deje, digamos, una enseñanza, es que bueno, decirle una enseñanza moral parezco como en clase de catequesis, pero que eso permita reflexionar moralmente al lector, a mí me interesa, me parece que es parte como de la obra artística. A veces siento que eso pues en el siglo XXI eso ya no se vale, pero pues uno se juega por lo que cree que uno es. Entonces a mí sí es decir, en la novela hay transformación de los personajes, hay una suerte de redención, ¿cierto? De los 2 personajes principales que constantemente están en una puja de poder, ¿cierto? Ambos de algún modo se redimen y hay una suerte de entendimiento entre los 2. Está el personaje de Moritz, que yo lo planteo es en una pérdida, ¿cierto? Es el personaje que parece que no se tiene que redimir porque ya está redimido. Ya está listo. Exacto, es el personaje, el pobrecito que nunca le pasa nada, y es el personaje que en realidad está cayendo más abajo, porque es en últimas quien tiene mayores como niveles de crueldad.
Entonces a mí sí, a mí eso me interesa, a mí eso me gusta, las películas de cine que me gustan son esas, es decir, a mí me gusta Star Wars porque Luke Skywalker se transforma el camino del héroe, a mí el camino del héroe me gusta. Yo soy de los que creo que en la literatura nos estamos repitiendo las mismas historias una y otra vez, pero pues mezcladas de diferentes maneras, y que básicamente seguimos contando historias de venganza, es decir, son Los mismos temas. son como 30, yo la otra vez leí, hay como una teoría, son como 36 premisas narrativas, ¿sí? Okay. Y como que el que se invente la 37 la saca al estadio, pero básicamente son 36 cuentos que nos estamos echando desde que el mundo es mundo una y otra vez. Y usualmente están hechos precisamente para hacernos reflexionar sobre pues, nuestro lugar en el mundo. Cuando la gente a veces lee un libro o escucha a los escritores, cree que eso salió fácil y de una y que tal vez en momentos complejos todo siguió. Por ejemplo, hay escenas de Damaris que son muy, muy crudas, o por ejemplo, problemas que el Boga tiene que uno hasta sufre con él, cómo lo va a solucionar. ¿Cómo fue ese proceso de ustedes? ¿Hubo momentos en que había que parar o también emocionalmente fue desafiante o ya estaban muy listos para eso? No, pues escribir es horrible y además yo escribo corto, ¿no? Y Los Abismos, mi novela más reciente, para mí eso es larguísimo y todo el mundo me dice que es una novela corta, ¿no? En algunas reseñas y yo, ¿cómo se les ocurre? Eso es lo más largo que voy a hacer. Esa es, pues, mi ladrillo, ¿no? Y la gente además me escribe y me dice, me la leí en 2 horas y yo sufrí, digamos, mucho tiempo escribiéndola, ¿no? Y me demoro Para que te la leas mucho. en 2 horas. Para que la lean en 2 horas y yo soy como juepucha, o sea, lean una página diaria por lo menos, sí, ¿no? Y reescribo mucho y yo creo que si hay cierta creencia como a que las historias salen, pues en mi caso no, es pura carpintería dura y devolverme y volver a empezar y yo retrocedo más de lo que avanzo, ¿no? Como que reescribo obsesivamente y cuando tengo un primer borrador siempre digo terminé y no he terminado, mentiras, ¿no? Y luego me demoro otros 6 meses reescribiendo ese borrador y puedo escribir de Los Abismos, yo lo conté porque pues la gente siempre me preguntaba si era fácil, entonces digo, voy a contar las reescrituras y son 8 veces que hice el libro. 8 veces, escribí 8 veces un libro. No, ya. Para que se lo lean en 2 horas. Exactamente, malparidos. Sí. Esteban, ¿cómo fue el proceso de escribir? O sea, Pues, luchado, ¿cómo? a mí escribir me parece lo que yo llamo un gozo difícil. Yo lo comparo mucho cuando uno se va de paseo y a subir una montaña y uno en la mitad del paseo dice, pero yo podría estar en la casa viendo Netflix y yo para qué me vine para acá. ¿Para qué me vine para acá? Pero cuando uno, pues, digamos que la corona, hay una satisfacción, pues, como atravesada. Es decir, a mí escribir me parece gozoso, pero es un gozo difícil, no es un gozo de confort. Pues yo, siquiera Pilar dice, pues, que se gastó 8 versiones en los abismos, porque yo, pues, estoy intentando escribir desde que empezó la pandemia y voy en el 3er manuscrito. O sea que todavía me faltan 5. Sí. Y me ha costado muchísima dificultad. Supongo yo que también en la vida poniéndome en mi lugar, pues porque luego de haber hecho esto de una manera tan espontánea, no, pues escribir novelas, uno escribe una novela, ¿sí? Okay. Hágale pues, escriba la segunda. Y me ha costado... Toca aprender todo otra vez. Sí. Nada se parece No. absolutamente nada. Es horrible. Sí, y me ha costado pues muchísimo y la he pasado mal y todas estas cosas. Yo digo como, ¿será que yo soy como esas bandas de MTV de los 90 del One Hit Wonder? Como solamente le pegué una novela y ya, y de verdad pues como que la he pasado mal. Pero pues en el medio de todo pues hay unas digamos, pues hay un asunto pues como de crecimiento de la poética de uno y de su estilo pues que uno lo puede notar. Y en estos, pues, como los apartes, como de crueldad que tú mencionas, yo no soy un tipo violento, yo ni que me pegué puños en el colegio, que es cuando uno se pega puños en el colegio. Pero a mí escribir esos apartes violentos, a mí eso me genera mucho placer. Y yo creo que hay, digamos, un asunto como catártico, pues, ¿cierto? Y yo no soy violento con los animales, para nada. De hecho, pues, es decir, digamos que gozo más, podría decir, como la compañía de los animales que la compañía de los seres humanos. Pero a mí escribir como la violencia contra los animales, a mí eso me produce mucho placer. Es decir, disfruto mucho
esas escrituras, y no lo hago pues de una manera cínica, sino que creo que ahí hay un mensaje, es decir, en las acciones violentas de los hombres contra los hombres, hay nuevamente, digamos, es que la expresión me parece difícil, pero pues mensajes moralizantes, ¿sí o qué? Entonces poder escribir eso con mucho detalle, poder escribir eso, digamos, como placenteramente, para mí hay digamos, un goce literario muy, muy, muy grande. Y pues si yo pudiera señalar aciertos en Dos Aguas, creo yo precisamente que son esos momentos donde se expresan como la violencia de hombres contra hombres, de hombres contra animales. A mí hay una secuencia que me gusta mucho y es la de la muela de Flora, cuando Es se impresionante. tienen que abrir, correcto. No, no. Yo recuerdo escribiendo eso con mucho gozo. Ahora, eso digamos, Uno sufre y él Sí. pero es que también eso, digamos, eso tiene una base real y es, a mi papá le dio un absceso de una muela en un lugar así y mi papá se tuvo que meter la navaja y abrírsela, ¿cierto? Entonces, son todas estas cosas que uno ha visto, que ha vivido, porque no había EPS, no se podía ir a la EPS, sino que Claro. alumbrado con lámpara había de que petróleo. resolver el problema. Exacto, entonces eso que pues a mí me afectó cuando niño era mi papá meterse una navaja y abrirse un absceso en la boca, luego transformar eso en una escena violenta que expresa cosas de un personaje, a mí eso me produce ese es el tipo de goce pues como que me Sí, que es me como produce. armarlo todo también. Exactamente, no es pues como no es como gozar por la violencia, sino como la estética de lo terrible, por decirlo de alguna manera, a mí literariamente me gusta muchísimo. Esteban ya me lleva a la otra pregunta, vamos a ir cerrando pronto para darle paso a ustedes en caso que quieran preguntarle algo a Pilar y Esteban. La naturaleza estaba muy clara para ustedes en estos libros, o por lo menos las imágenes, los personajes, entonces voy a preguntar por ellos. ¿De dónde salió la inspiración para estos personajes? ¿Fue una suma de toda la gente que han conocido o hubo alguien en particular que lo inspiró? Bueno, yo quería contar una historia que fuera como la mujer, como el viejo del mar, pero entonces la mujer y la selva y el mar, ¿verdad? Y esa era la historia que yo quería contar, y era una mujer que quería tener hijos y no podía y adoptaba una perrita. Y la quería mucho hasta que ya no. Y entonces yo pensaba, ¿y quién es el personaje? Entonces lo más como cercano y honesto era hacer una mestiza del interior que de triple hippie se iba a vivir allá a la selva. Y entonces ahí empezó, o sea, la historia se me caía, porque esa mestiza del interior tenía opciones en la vida, ¿no? Podía salir de allá, ir a Cali o a Buenaventura, donde tuviera familia, ir a la EPS, Solucionar el problema. solucionar el problema, ¿verdad? Y entonces entendí que tenía que ser una mujer negra, nacida pobre en el Pacífico colombiano. Y ahí eso cambió toda la historia y determinó toda la historia, ¿no? Y ahí se armó el personaje, ahí se me armó la novela cuando yo supe eso, ¿no? Y entonces supe que yo no podía contarla en primera persona, sino que iba a hablar, que yo no podía yo inventarme la voz de una mujer negra nacida pobre en el Pacífico colombiano, pero sí podía tener una mirada sobre ellas, porque viví 9 años y vi sus vidas de cerca y son mis grandes amigas, y entonces eso sí podía hacerlo, ¿no? Como contar lo que vi. Muy bien, Esteban. Pues en mi caso había algo que yo quería contar en la novela, que es también un canon del siglo XIX, que es como hombre versus naturaleza, civilización versus barbarie, modernidad versus presmodernidad, y eso pues planteaba, digamos, unos asuntos de personajes. Entonces esto estaba pues, digamos, como el negro y el blanco, pues para ponerlo pues como en unos términos bastante escuetos. Ahora, ¿quiénes eran esos personajes? Sí, digamos, como tuvo una elaboración mayor. Digamos que todo esto que representan los austriacos, que vendría a ser, digamos, como la ecuación civilizada, moderna, todo eso entre unas comillas grandes de esta dicotomía, eso es una sumatoria como de los hombres de mi familia, que son estos hombres fuertes, grandes, que lo solucionan todo con una habilidad mecánica vastísima, que arreglan lo que sea, con los que uno se siente muy seguro porque siempre está... porque cualquier problema se va a solucionar. Sí, pueden con todo casi. Pueden con todo, pero al mismo tiempo son insoportables porque como todo lo pueden, son los que ponen las reglas, ¿cierto? Entonces son unos, desde el punto de vista, digamos, como masculino, son estos alfa, como autoritarios, contra los que es muy difícil pelear. Entonces, en general, digamos, como los austriacos representan un poco como esa sumatoria de los hombres de mi familia. Y por el otro lado estaba la figura del boga, que yo quise alimentarla de todos estos íconos afros que a mí me gustan muchísimo. Entonces estaba Domingo Bencos Biojó,
que es pues como el primer hombre libre de América, pues el esclavo cimarrón que se fuga y funda un palenque en las ciénagas de la Mantura, en la Mantuna. Está el negro guapo de Rebelión del Joe Arroyo, está Pedro Albundia de la canción de La Piragua de José Barros. Entonces son como esta iconografía africana de hombres libres, independientes, fuertes, que a mí me gustaba mucho como explorar y que también se parece pues como a un hombre muy similar al que yo fui también pues como cercano. Entonces esa sumatoria de hombres fuertes por todos lados me permitía explorar ese conflicto de hombre moderno versus premoderno, civilización versus barbarie, pero pues también explorar pues como los conflictos masculinos, que en última creo que es lo que hago yo ahí. Pues yo enfrento ahí a un par de machos alfa a que le hagan la vida imposible a todo el mundo por no ver como una tragedia similar. Entonces el origen de los personajes tiende ahí. Y también, digamos, hay pues otros referentes menos ortodoxos. A mí el personaje de Moritz me gusta muchísimo, y Moritz es un poco pues Charlie Brown, que es el perdedor. Charlie Brown siempre pierde los partidos de béisbol, uno tras otro. Y eso también hace parte pues como de la formación. Pues yo creo que nosotros compartimos generación y pues uno leyó literatura, pues también se la pasó leyendo cómics, o al menos pues fue como mi caso. Entonces, digamos eso... y selecciones. Y selecciones, exactamente, la revista. Y Condorito. Yo cuando escribí de verdad os hago, yo quería que eso tuviera el tono de esas novelitas de selecciones, como el espíritu de esas novelitas de selecciones que habían ahí. Entonces más o menos ese es como como la bolsa de mercado de los personajes. Muy bien, termino con una pregunta, y es: ¿hay un tema del que no hayan escrito que les gustaría escribir próximamente? Ay, yo quisiera hacer una novela sobre el fin del mundo. Siempre he querido. Eso. Desafío. Sí, pero no sé si algún día, no sé si la tenga adentro. Yo creo que uno tiene las novelas adentro y se las saca. Ok, Esteban. No, pues Pilar lleva 6 novelas, pues, y todavía tiene temas, pues yo pues que apenas estoy en la primera. Hay más. Pero a mí hay un tema que me gustaría mucho explorar, y es como el final de los 90. Yo creo que también nuevamente como esto que compartimos generación, como ese final de los 90, cuando pues yo tenía 16, 17 años, y todo eso, al menos a Medellín, y bueno, en Cali también lo hemos oído mucho narrado desde el asunto como de los sicarios y todas esas cosas. Yo pertenecía a otro lado de la ciudad, donde también sucedían unas cosas pues muy distintas, y a mí me gustaría mucho explorar como eso también, ¿no? O sea, como ese momento. Mejor dicho, digamos, como esa etapa de que yo viví como adolescente, que era un Medellín muy complejo, pero muy distinto al Medellín de Víctor Gaviria y todas estas otras cosas que hemos visto. A mí me gustaría mucho explorar eso, por ejemplo. Bueno, antes de terminar, quería saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Pilar o para Esteban. Si no, leemos, ¿no? Buenas noches. Quisiera preguntarles un poco si extrañan esa vida. Pues me parece que sí, según lo que cuentan, y bueno, porque yo también viví en Buenaventura un tiempo, y en realidad primero me transformó y segundo me costó adaptarme. O sea, me siento una persona muy diferente a lo que vivimos en la ciudad, y bueno, pues no sé, el mar, la gente, lo que pasaba, la misma pobreza y la misma nobleza que se ve en esos territorios, es una cosa muy diferente, y en realidad nos cambia el chip. Entonces quisiera saber si de pronto extrañan eso, y también si sus escritos también son un anhelo, pues no solo de lo que sucedió, sino de volver. Pues sí, no. El mar, la lluvia, los árboles, maravilloso. Pero juepucha, todos los días a las 4 de la tarde me tenía que ir a bañar y ponerme ropa hasta acá en ese calor y echarme no piquex, porque me había dado la malaria y leishmaniasis, y no quería que me volviera a dar malaria ni leishmaniasis. Y era una vida dura, ¿no? O sea, yo decía un domingo, hoy voy a descansar,
Y me acostaba así, venía la fila de termitas a comerse la casa, o llovía y se caía una teja y nos llovía dentro de la casa, ¿no? Era difícil, o se iba el agua y nos tocaba romper toda la tubería para ver dónde estaba el daño y arreglar esa vaina. Entonces, pues sí, no. En mi caso pues es distinto porque pues, yo no vivía, entonces en mi caso pertenece más como al reino de la niñez, que es este asunto como de la melancolía y de la añoranza. Lo que pasa es que yo tuve que entrar como y tuve que hacer las paces con ese recuerdo mío porque darme cuenta que ese recuerdo ya no existía, que eso existía dentro de mí, dentro de mi mundo interno, pero que yo me iba a gastar el resto de la vida buscando nuevamente ese lugar y que ese lugar no existía. Entonces yo cada vez que me iba de vacaciones era buscar nuevamente eso que yo había perdido una y otra vez y que lo había perdido pues sencillamente porque es que eso representaba un asunto familiar de 80 primos y 25 tías y 7 abuelitas, ¿no es cierto? Que eso ya no existía. Digamos, para mí eso está muy relacionado con la pérdida de la niñez y como la pérdida de la inocencia, ¿no? Y en ese sentido ese lugar nunca más va a regresar por más que yo lo busque. Entonces yo creo que luego de haber hecho Dos Aguas, yo un poco pues hice como las paces con esa añoranza. Gustándome pues aún muchísimo, pues digamos como toda esa geografía y pues a mí me gusta estudiar sobre fotografía y lo que más me gusta es fotografía del Caribe y el Caribe del siglo XIX me encanta y las novelas del Caribe del siglo XIX me encantan y todo eso pues como que se relaciona, pero como de buscarlo, de añorarlo, de realmente extrañarlo, yo creo que yo ya hice las paces con ese recuerdo. Muchas gracias. Ya para cerrar esta charla voy a pedirle algo cortico a Pilar y Esteban y es si están de acuerdo leer un fragmento cortico del libro para que Claro. los lectores tengan ese regalo que pasa pocas veces. Entonces arranquemos un poquito con Pilar y sigue ¿Vos lo Esteban. tenés señalado? No, ¿O cualquiera? lo que quieras. Ok. ¿Cuánto es poquito? Ahí te lo dejo. Lo que te sientas cómoda. Pues yo subrayé algo, pero no tiene que ser ahí. Cuando la marea estaba baja, la playa se volvía inmensa, un descampado de arena negra que más parecía barro. Cuando estaba alta, el agua la tapaba toda, y las olas traían palos, ramas, semillas y hojas muertas de la selva y los revolvían con la basura de la gente. Damaris venía de visitar a su tía en el otro pueblo, que quedaba arriba, en tierra firme, pasando el aeropuerto militar y era más moderno, con hoteles y restaurantes de concreto. Había parado en la casa de doña Elodia por curiosidad, al verla con los perritos, y ahora iba para su casa en la punta opuesta de la playa. Como no tenía dónde meter a la perra, se la puso contra el pecho. Le cabía en las manos, olía a leche y le hacía sentir unas ganas muy grandes de abrazarla fuerte y llorar. El pueblo de Damaris era una calle larga de arena apretada, con casas al lado y lado. Todas las casas estaban destartaladas y se elevaban del suelo sobre estacas de madera, con paredes de tabla y techos negros de moho. Damaris tenía un poco de temor de la reacción de Rogelio cuando viera a la perra. A él no le gustaban los perros, y si los criaba era solamente para que ladraran y cuidaran la propiedad. Ahora tenía 3. Danger, Mosco y Olivo. Danger, el mayor, era parecido a los labradores que usaban los militares para olfatear las lanchas y los equipajes de los turistas, pero tenía la cabeza grande y cuadrada como la de los pitbulls que había en el Hotel Pacífico Real del otro pueblo. Era hijo de una perra del finado Josué, a quien sí le habían gustado los perros. Él los tenía para que ladraran, pero también les daba cariño y los entrenaba para que lo acompañaran a cazar. Rogelio contaba que un día que estaba visitando al finado Josué, un cachorro que todavía no cumplía 2 meses se alejó de la camada para ladrarle. Él pensó que ese era el perro que necesitaba. El finado Josué se lo regaló y Rogelio lo llamó Danger, que significa peligro. Danger creció para convertirse en lo que prometía, un perro celoso y bravo. Cuando hablaba de él, Rogelio parecía sentir respeto y admiración, pero en el trato no hacía más que espantarlo, gritarle fuchi y levantarle la mano para que recordara todas las veces que le había pegado. Se notaba que Mosco había tenido mala vida de cachorro. Era pequeño, flaco y tembloroso. Un día apareció en la propiedad y como Danger lo aceptó, se quedó a vivir. Venía con una herida en la cola que a los pocos días se le infectó.
Para cuando Damaris y Rogelio se dieron cuenta, la herida se le había llenado de gusanos. Y a Damaris le pareció ver que de ella salía volando una mosca ya completamente formada. ¿Viste?, dijo. Rogelio no había visto nada, y cuando Damaris se lo explicó, se rió a carcajadas y dijo que por fin le habían encontrado el nombre a ese animal. Ahora quédate quieto, mosco hijo de puta, ordenó. Lo agarró por la punta de la cola, alzó su machete y antes de que Damaris pudiera entender lo que haría, se la cortó de tajo. Gracias. Ese capítulo es bello. Yo voy a leer un párrafo que creo que encierra como la clave tonal de la novela y es de esos raros momentos en donde uno recuerda haber escrito como con mucho disfrute, como que la cosa salió ese día y creo que lo escribí casi tal cual, pues es uno de los párrafos finales. El boga se puso de pie a pesar del galope del botecito y vio que una centena de metros adelante la superficie del agua iniciaba un tránsito del verde jade hacia el color del pantano. El boga buscaba la franja bicolor donde la descarga dulce y fangosa del río se encontraba con el cuerpo salado del mar y se formaba una suerte de frontera de dos aguas que se negaban a mezclarse, separadas por sus densidades y temperaturas opuestas. Era el límite de dos países, el de la sal, el yodo y el plancton, y el de los minerales y los sedimentos que venían rodando desde el páramo donde había nacido la corriente fría y que al penetrar en la solución tibia del océano quedaban suspendidos en una sopa en donde se nutría y germinaba la vida. Al final todo se volvía una sola agua, eterna y azul, pero antes de que eso sucediera, esa franja era un caos puro, como el caldo elemental del primer día del Génesis. Es de esos raros casos en donde le sale uno bien y que se acuerda como que disfrutó escribiéndolo. Pilar, muchas gracias Esteban, a ustedes por acompañarnos, fue un gusto escucharlos hoy y estar aquí en la fiesta del libro otra vez en directo y con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, a nuestros invitados y a todas las entidades que junto con la Alcaldía de Medellín hacen posible esta 15ª fiesta del libro y la cultura. El Colombiano, Confama, Confenal, Compostobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. En un ratito se cerrarán las puertas de este penúltimo día de la fiesta del libro y la cultura, pero los esperamos mañana para seguir disfrutando de la magia de las palabras. Feliz noche para todos.